presentación del día de hoy. A ver. Bueno, la sesión de hoy se va a enfocar a presentar una visión general de lo que es la filosofía de la ciencia en lo general, desde que se formó como disciplina especializada a principios del siglo XX, y posteriormente pues voy a estar hablando de cómo se fue dejando de lado una manera específica de hacer filosofía de la ciencia basada en el método de Karl Popper, del falsacionismo, y cómo posteriormente se fueron enfocando las reflexiones filosóficas a cierto tipo de prácticas, y en particular el tema de modelos, que es un tema que en la actualidad se sigue trabajando y se va a seguir trabajando durante bastante tiempo. Al mismo tiempo, literatura sobre economía experimental, sobre los métodos de experimentación que se están aplicando. Y bueno, ahí el curso también va a estar tratando temas de racionalidad, que en el texto de Luis Mireles todo esto se explica de forma más detallada, que son pues temas que se debaten en la actualidad. Como recapitulación, la sesión 1 estuvimos explicando qué es la filosofía de la economía. Dijimos que cuando uno trata temas filosóficos, cuando uno hace filosofía de algo, en realidad está abordando problemas filosóficos. Cuando uno aborda problemas filosóficos, está abordando problemas de diferente tipo, que pueden ser problemas epistemológicos, problemas ontológicos, problemas éticos, problemas de antropología filosófica, problemas estéticos y diferentes tipos de problemas también lógicos, etcétera, etcétera. Cuando uno hace filosofía de lo que sea, puede hacer uno filosofía del deporte, también se puede hacer filosofía del arte, filosofía de la vida cotidiana, filosofía de la cultura, etcétera. En el fondo uno está formulando problemas filosóficos para hacer explícitos ciertos supuestos que están subyacentes ahí. En el caso, por ejemplo, de la economía, ¿cuáles son los principales presupuestos filosóficos de los modelos? Eso es un tema que vamos a estar discutiendo, que vamos a estar analizando. ¿Cuáles son los principales presupuestos de racionalidad que están implícitos en el modelo de utilidad esperada? También eso es un tema que vamos a estar abordando. Y decir eso, que cuando se hace filosofía de cualquier cosa, uno está haciendo explícito lo implícito, está haciendo explícitos estos supuestos y posteriormente se debaten desde cierto tipo, digamos, de discurso que estaría en un plano de metalenguaje, ¿no? De metateoría. Entonces, cuando estamos haciendo filosofía, en este caso de la economía, vamos a estar pues abordando esta perspectiva desde ese punto de vista más del metalenguaje. Cuando hacemos filosofía de la economía, también hay que tener claro que el objeto de estudio es una ciencia muy diversa, una ciencia con múltiples escuelas de pensamiento económico. Para los que no son economistas, esto puede parecer un poco extraño y sorprendente, pero realmente la economía es una ciencia que no está unificada, que no tiene un solo, por decirlo así, paradigma de cientificidad, que no tiene un solo enfoque que se considere válido, sino que hay muchísimos enfoques, y a su vez es una ciencia que ha sido sujeta a las tendencias canónicas que se observan en otras disciplinas, como es el proceso de hiperespecialización. Entonces, no es lo mismo dedicarse a la filosofía, perdón, a la economía de la innovación, que a la economía internacional o al comercio internacional, o la economía monetaria o la economía de medio ambiente. Son temas cada vez más especializados y muchas veces incluso los propios economistas que se adscriben a sí mismos a una corriente de pensamiento económico, resulta que ya en la práctica tienen poco que ver unos con otros. Por ejemplo, los economistas marxistas que se dedican a temas ambientales tienden a tener enfoques, incluso hasta palabras, lenguajes especializados, que son bastante diferentes a economistas marxistas que se dedican a temas financieros, a temas monetarios.
Entonces, decir que cuando uno hace filosofía de la economía y estamos hablando de una disciplina científica, tenemos esta dificultad. De entrada también, pues el tema de qué es economía es un tema controversial, como lo dijimos la sesión pasada. Depende al economista al que le preguntes, te van a dar una definición de lo que es la economía. Entonces, en ese sentido, la economía pues es una ciencia bastante diversa, pero también hay otra manera de hacer filosofía que en este caso nos interesa también develar, que tiene que ver con la filosofía sobre lo económico. Y es aquí donde entra también esta parte más de tipo de reflexión ontológica, más de tipo incluso también antropológica, sobre cómo se organiza la sociedad en diferentes relaciones sociales para producir, para también intercambiar y distribuir lo producido entre diferentes sectores de la sociedad. La sesión pasada alguien había hecho la pregunta sobre cómo hacemos la distinción entre una reflexión de tipo antropológica y una reflexión de tipo filosófica. Y bueno, aquí reiteramos, la diferenciación está en la generalidad, en el enfoque y la pregunta que se busque resolver. Usualmente los antropólogos sí hacen reflexiones teóricas generales, pero más que nada ellos están enfocados a reflexiones más específicas, más de tipo especializado por ejemplo, de hablar de cómo se organiza la economía en las islas del Pacífico, tal y como lo hizo Malinowski cuando hizo sus trabajos de investigación, etcétera. Cuando uno hace filosofía, en este caso de la economía, más enfocada a la parte ontológica, lo que uno va a estar tratando sobre todo de abordar, pues son cuestiones relacionadas a la performatividad, a la formación de objetos intersubjetivos, etcétera, etcétera. Y bueno, decir que en el curso, pues cuando estamos hablando de filosofía de la economía desde un punto de vista de la filosofía de la ciencia, decir que es fundamental tener presente que vamos a historizar bastante la economía. Es decir, no la vamos a tratar como un objeto que no tiene una historia, sino que siempre vamos a estar tratando de hacer ver que todas las ideas son ideas en movimiento, son ideas sujetas a crítica y son ideas sujetas a transformación. Entonces, esa es la recapitulación de la sesión pasada. Eh, la sesión de hoy, pues vamos a estar abordando lo que es la filosofía de la ciencia. Y bueno, hay diferentes maneras de abordar la historia de la filosofía de la ciencia. Siempre ha habido reflexiones metodológicas, como lo dijimos en la sesión pasada. Siempre ha habido desde la antigüedad reflexiones sobre cómo investigar en economía, sobre cómo justificar el conocimiento que se está creando. Siempre desde Aristóteles habían estas preocupaciones. Aristóteles, el gran filósofo de la antigüedad, pues él abordó y trató temas de economía política. De hecho, él fue de los primeros que estableció la distinción entre valor de uso y valor de cambio, que ya en la época del siglo XVII y siglo XVIII se abordó bastante y Marx lo profundiza en el siglo XIX. Ya Aristóteles había hablado de esa distinción valor de uso, valor de cambio, pero también él se había interesado en temas relacionados a cómo investigar. Y bueno, desde Aristóteles ya había esta preocupación sobre qué es la observación y sobre cómo llegar a partir de lo particular a principios generales, es decir, la inducción, ¿no? Ya había esa preocupación. Pero a su vez también existía la preocupación en Platón sobre cómo hacer deducciones, sobre cómo ir desde estas perspectivas silogísticas generales hacia temas muy particulares, ¿no? Entonces, esas preocupaciones metodológicas se han ido desarrollando, pero digamos ya en el siglo XX es cuando se profesionaliza el área de la filosofía de la ciencia. O sea, ya antes habían reflexiones filosóficas de la ciencia. Ciencia, recordemos, quiere decir en griego conocer. Eh, Ciencia viene del latín ciencia y significa conocer, ¿no? Ya habían estas reflexiones antes, en el siglo XVII, siglo XVIII, pero reitero, la disciplina que conocemos ahora como filosofía de la ciencia
se cristaliza y se profesionaliza ya en la época del Círculo de Viena, que los que son filósofos de la ciencia esto lo saben bastante bien. El Círculo de Viena se funda en Austria, más o menos en la segunda mitad del siglo XX, y tiene una influencia bastante marcada de la filosofía de Wittgenstein y de la filosofía de Russell, Bertrand Russell. En ese momento lo que interesa a los filósofos de la ciencia es abordar problemas lógicos del lenguaje y les interesa abordar en esa perspectiva el significado, ¿no? Entonces, un poco voy a hablar de eso en las siguientes diapositivas. Simplemente aquí lo que me interesa decir es que esta perspectiva de la filosofía de la ciencia entendida como análisis lógico del lenguaje tuvo, digamos, un auge muy importante desde 1924 hasta mediados del siglo de 1950. Más o menos ese es el periodo con el cual se aborda estas perspectivas. A las concepciones sintácticas se les suele llamar sintácticas porque interesa entender el sintaxis del lenguaje, ¿no? Eh, También se les suele llamar pues empirismo lógico, y el empirismo lógico, pues, tuvo un proceso complejo, un proceso de desarrollo un poco accidentado, porque fueron luego perseguidos todos ellos por los nazis. Llegaron a Estados Unidos algunos de ellos, como Rudolf Carnap, y hay en Estados Unidos un proceso de formación de una visión de la filosofía ya más técnico, menos comprometido, digamos, con la crítica que hacían los empiristas lógicos al capitalismo y al fascismo, ya más bien como centrado a la parte más técnica eh, del análisis lógico del lenguaje. A eso se le llama la concepción heredada. Y uno de los principales exponentes de la concepción heredada es Carl Hempel, que ahorita vamos a hablar un poco de él. Después del empirismo lógico y de la concepción heredada, que todo eso se puede englobar como concepción sintáctica, también ahí, digamos, entra Karl Popper dentro de esta concepción sintáctica, viene lo que se conoce como las teorías semánticas, las concepciones semánticas que se centran sobre todo en el problema de la representación. Se centran sobre todo en el análisis de cómo los modelos representan. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de eso a continuación. Y los principales exponentes de ese enfoque, pues serían autores como Subs o autores como Van Frasen. Eh, Luego, en los años 80, se da este giro pragmático que se centra sobre todo en preguntas de tipo prácticas sobre cómo los científicos de hecho investigan. Este giro práctico, donde más bien el análisis, la unidad de análisis ya no son las teorías en general, las teorías científicas en general, sino más bien las prácticas científicas de investigación, en gran medida también se nutre de las críticas que hizo en su momento Thomas Kuhn, Feyerabend y otros al empirismo lógico, ¿no? Al positivismo, y centrarse sobre todo en investigar cómo los científicos investigan. O sea, digamos, esa es como la pregunta filosófica de fondo. Eh, ya mencionaba el Círculo de Viena, aquí, digamos, regresamos a lo de la concepción heredada, a la concepción sintáctica. Tiene mucha influencia el empirismo lógico de Wittgenstein, de Bertrand Russell. De Wittgenstein, sobre todo, es la influencia del primer Wittgenstein. Los que conocen la obra de Wittgenstein, pues les recordarán que existe el Tractatus, que es un libro pequeño, es un libro que está sistemáticamente ordenado en enunciados que buscan abordar diferentes problemas filosóficos. Y ahí lo que él va a hacer es centrarse en este tema del lenguaje y en tratar de decir que los problemas que no se pueden formalizar en términos lógicos y que no se pueden verificar en términos lógicos son problemas absurdos, son problemas que no se pueden resolver. ¿Qué tipo de problemas son los que tiene Wittgenstein en mente y que posteriormente los empiristas lógicos desarrollaron? Más o menos son problemas como preguntarse cosas metafísicas.
cosas que no se pueden someter a prueba empírica, por ejemplo, la existencia de Dios. No podemos, desde el punto de vista del empirismo lógico, basado en el primer Wittgenstein, preguntarnos acerca de qué es Dios, porque Dios no es algo que podamos, digamos, formalizar en términos lógicos y sobre todo no se le puede dar como un significado empírico para poder someter a prueba empírica lo que es Dios, ¿no? O, por ejemplo, temas relacionados a lo que sería la inmortalidad del alma, ¿no? O como se burlaban constantemente los empiristas lógicos de Heidegger. Eso de decir que la nada nadea es muy extraño, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Y ellos usaban bastante ese ejemplo para decir eh, que la metafísica pues abordaba pseudoproblemas que no se podían resolver. ¿Cómo podemos darle un giro diferente a la filosofía y volverla cada vez más ligada a la vida, más ligada a la práctica, más ligada a lo que vemos, a la empiria? Pues dándole, digamos, prioridad a lo que se le conoce como el principio de la verificación. El principio de la verificación tiene que ver con cómo podemos verificar de manera empírica nuestras hipótesis. Entonces, esto va a ser el eje principal del empirismo lógico. Aquello que no se puede verificar se va a considerar como algo que no tiene sentido. Se va a considerar como algo que no puede tener valor de verdad. Porque acá lo que hay como de fondo, al menos en el plano de la teoría de la verdad, es que existe lo que se conoce como la teoría de la correspondencia de la verdad, donde las proposiciones son verdaderas o falsas en función de si se corresponden con los hechos observados. Posteriormente luego se desarrolla una teoría alternativa que se le conoce como la teoría coherentista de la verdad, pero más que nada, esa teoría coherentista de la verdad se centra en la justificación de la verdad. ¿Qué justifica la verdad? Otros enunciados, no tanto la observación, según lo dice Otto Neurath. Pero al final lo que es verdadero o lo que es falso es la correspondencia, digámoslo así, entre las proposiciones y los hechos observados. Por ejemplo, aquí pues un ejemplo muy típico es el de el enunciado, la nieve es blanca. Es un enunciado que es verdadero, sí y solo si se observa que la nieve es blanca. Si, si vamos a Alaska o vamos a algún lugar donde existe la nieve, vamos a observar la nieve y si vemos que es blanca, entonces el enunciado se corrobora, se verifica y se considera verdadero. Pero también podríamos decir, la nieve es negra, ¿no? Entonces, eso tiene un significado. Vamos a ir a observar, vemos que la nieve es blanca, no es negra, y por lo tanto es falso que la nieve sea negra, pero eso tiene un significado, ¿no? Eso es lo que le interesa al empirismo lógico decir, que existen enunciados observacionales de los cuales se puede predicar, ¿no? Y bueno, en esa medida a ellos les interesa hacer ese tipo de perspectivas, centrarse en ese tipo de filosofía de la ciencia y bueno, decir que dentro de su perspectiva de los empiristas lógicos, el análisis lógico del lenguaje era algo fundamental. Los empiristas lógicos, cuando hacen filosofía de la ciencia, en los trabajos de Carnap, de Schlick y también de Neurath, lo que vemos es que se hacen reconstrucciones axiomáticas. Hay intentos de construir digamos, un edificio lógico de lo que es la ciencia y se hace pues esta idea de reconstruir lo que están haciendo los científicos en términos de la lógica proposicional de primero y segundo orden y de ahí hacer, digamos, una reinterpretación de las teorías, ¿no? Entonces, eso sobre todo como el enfoque que se le va a estar dando. En esta época se plantea la distinción tajante entre lo que se considera el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, donde la filosofía de la ciencia únicamente va a abordar lo que se le conoce como contexto de justificación, es decir, el tema de cómo justificamos nuestras teorías.
¿qué hace que nuestras teorías sean válidas, sean verdaderas, y que garanticen que nos dan un conocimiento certero o un conocimiento de la realidad? Eso es como el enfoque que se les va a estar dando en estos años. El contexto de descubrimiento, en cambio, quiere decir que más bien se está abordando cómo se descubre el tema del desarrollo de ciertas heurísticas, ¿no? El desarrollo de esta parte creativa de la ciencia y, digamos, cómo se le ocurrió, por ejemplo, a Newton investigar X o Y, o cómo se le ocurrió a tal personaje formular tal respuesta, ¿no? O cómo surgió tal descubrimiento, ¿no? En estos años se cree que estas cosas no son objeto de análisis filosófico, y más bien pues son objeto de análisis histórico, de objeto de análisis psicológico, objeto de análisis incluso sociológico, y más bien como que lo filosófico se entiende como algo relacionado a análisis lógico. ¿Análisis lógico de qué? De enunciados que se pueden formular en términos muy, muy precisos. Y bueno, en estos años también lo que se plantea es que el proyecto de fondo del empirismo lógico es lo que se le conoce como la unidad de la ciencia, donde lo que se busca es tratar de construir una especie de metalenguaje que todos los científicos de las diferentes disciplinas compartan para poder comunicarse entre sí y poder avanzar en un proyecto de ciencia que se entiende como algo antimetafísico, ¿no? Como algo que queda fuera, digamos, de lo que se conoce como metafísica. Entonces, los empiristas lógicos en estos años no les va a interesar hablar de lo que es la causalidad, porque la causalidad se entiende como un concepto metafísico que no se puede verificar. Más bien, lo que ellos van a estar hablando es de inducción, el problema de la inducción, van a estar hablando de la predicción, van a estar hablando de las respuestas a diferentes preguntas a nivel teórico. Y bueno, esto es básicamente el proyecto que había en estos años. A esto se le conoce, reitero, como enfoques sintácticos. Y bueno, vamos a ver que Karl Popper es parte de este enfoque sintáctico. Ya mencioné el tema de la persecución que tuvieron los empiristas lógicos en la época del desarrollo del fascismo, sobre todo porque estos autores, a diferencia de lo que vendría siendo la filosofía que apoyó y que retroalimentó los procesos fascistas, estos autores van a estar sobre todo centrados en la razón, en retomar el concepto de razón y que la ciencia puede servir como actividad racional para impulsar el proyecto histórico de la Ilustración. Otto Neurath era un marxista, él fue un teórico que apoyó la República Soviética de Baviera. Él fue ministro de Economía de esa pequeña experiencia de unos cuantos meses. Y él tuvo un proyecto de desarrollo, digamos, de comunicación de la ciencia, donde quería llevar el conocimiento científico al pueblo, ¿no? Y bueno, él desarrolló una serie de proyectos que se le conoció como isótopos, y bueno, él quería llegar a comunicar la ciencia a la gente por medio de imágenes, ¿no? Y bueno, esos eran en estos años los proyectos del empirismo lógico, y los nazis pues los persiguen. De hecho, a Moritz Schlitt lo asesina uno de los camisas negras, no, sí, o sea, de las juventudes hitlerianas. Él va y asesina a Moritz Schlitt, justamente porque él representa en estos años pues lo que es el proyecto de la modernidad, ¿no? Entonces, estos autores son perseguidos y llegan posteriormente algunos de ellos como Rudolf Carnap a Estados Unidos, y en Estados Unidos pues le toca ser vigilado por el macartismo, porque Carnap en estos años pues él fue parte del socialismo y estuvo militando en partidos obreros, etcétera. Y bueno, él se le condiciona su estancia en los Estados Unidos solamente a desarrollar la parte técnica de su filosofía, y toda la parte
política, todo eso se le dice que no está permitido desarrollarlo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de ahí que se va desarrollando una concepción de la llamada filosofía analítica, cada vez menos politizada, etcétera, y más centrada en análisis, por decirlo así, técnicos y lógicos del lenguaje, ¿no? Todo eso está abordado en ciertos libros, libros históricos de la filosofía de la ciencia, etcétera, donde abordan cómo la Guerra Fría impactó en la filosofía de la ciencia. Y no solo es un tema de análisis de la filosofía, sino también de la economía. Aquí en este curso vamos a estar viendo cómo la economía también se fue transformando conforme fue avanzando la segunda mitad del siglo XX, y en gran medida esto fue producto también de la influencia esta, de la llamada Guerra Fría, la post-war economics, y todo eso pues fue desarrollando cada vez más un proceso de matematización que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, ¿no? Entonces aquí ya mencionaba el tema de la concepción heredada, el tema de lo que es la explicación científica. Aquí nada más para refrescar un poquito la memoria, la explicación científica en Carl Hempel se entiende como una especie de silogismo que lo que plantea es que toda explicación científica parte de una generalización, es decir, las leyes científicas se entienden como universales, universales por decirlo así, aristotélicos, y posteriormente se plantean condiciones iniciales para posteriormente hacer la deducción del hecho particular. Por ejemplo, la ley científica de la gravedad pues establece que todos los cuerpos caen, ¿no? Si nosotros establecemos que las condiciones ideales es que vamos a tener, por ejemplo, un celular, lo vamos a tener en estas condiciones ideales, lo vamos a agarrar con las manos y lo vamos a soltar, la idea es que va a caer y hacemos el ejercicio, el celular cae, se rompe, pero bueno, la idea es que hay esta tendencia deductiva, ¿no? De la ciencia. Esta manera de hacer explicaciones presupone que siempre se parte de premisas verdaderas, premisas que se verifican y que posteriormente se hace la deducción. Pero lo que vamos a mostrar a lo largo del curso es que esta manera de entender la explicación científica, al menos para la economía, es insuficiente, sobre todo porque la economía parte de premisas falsas en muchas ocasiones. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la economía desarrolla cierto tipo de modelos que presuponen supuestos deliberadamente falsos. Y en ese sentido, se construyen modelos que no representan nada, modelos que literalmente serían falsos, pero que aún así tienen cierto poder explicativo. Entonces, vamos a ver en siguientes sesiones que la práctica de la modelización pues viene a poner en duda, digamos, toda esta perspectiva empirista lógica y más bien pues va orientando la reflexión filosófica en otra dirección para entender lo que es la capacidad explicativa de los modelos en un sentido al menos no hempeliano, ¿no? Bueno, aquí nada más mencionar esta cuestión. Decir que esta perspectiva de las concepciones semánticas es una concepción que se va fraguando debido a que cuando se hacen análisis sobre lo que hacen los científicos, se ve que en gran medida los científicos en la práctica no trabajan tanto con desarrollo y aplicación de leyes científicas, sino más bien con modelos. Entonces aquí empieza a haber esta distinción entre qué es un modelo, qué es una ley científica. Eso es un tema que todavía sigue vigente de discusión, pero decir que las concepciones semánticas se van a interesar sobre todo en estudiar lo que son los modelos, no tanto las leyes científicas axiomáticas, porque se cree que no toda ciencia avanza en esta mera aplicación de leyes y ya, sino que más bien desarrollan modelos específicos para abordar problemas específicos, ¿no? Eso es como lo que hay de fondo. Y se va a estar tratando temas sobre virtudes epistemológicas. ¿Qué hace que un modelo sea útil, que sea
epistémicamente válido, que sea un modelo que sirva para entender, para explicar. Y lo que se va a decir es que su principal virtud depende de la representación, ya no tanto de su carácter, por decirlo así, verdadero o falso, porque lo que van a decir los defensores de este enfoque semántico es que los modelos no son unidades lingüísticas que se pueda decir que sean verdaderos o falsos. Más bien se va a decir que son instrumentos que no tienen valor de verdad. Eso, digamos, ya va a distinguirlo de la tradición empirista lógica. Y se va a decir que más bien la representación depende del morfismo que haya del modelo respecto a la realidad. ¿Qué queremos decir con morfismo? Queremos decir en qué medida se parece lo que se está representando el modelo con lo que existe en la realidad. Eso es lo que estos autores van a estar tratando. Y esta manera de representar está bastante influenciada por lo que serían estas perspectivas que existen en la topología, donde, por ejemplo, tenemos un cono que si tú lo cortas a la mitad de manera transversal, resulta que puedes hacer la proyección del corte y encuentras un círculo, ¿no? Entonces se dice que en ese sentido el corte que se hace en un cono es isomórfico respecto a un círculo, ¿no? Entonces, esa es la idea que va a estar en el centro, nada más que aquí se va a formular como en términos de estructuras. ¿Cuáles son las estructuras comunes que hay entre el modelo y la realidad? Eso es lo que se va a estar trabajando en estos enfoques semánticos y decir que para estos autores los científicos todo el tiempo van a trabajar con modelos que pueden unificarse entre sí y que más que nada van a ser modelos que se reúnen en grandes familias, ¿no? Entonces, se habla aquí de familias de modelos para más o menos denotar lo que vendrían siendo paradigmas, ¿no? Un poco usando el lenguaje de Kuhn, ¿no? La ciencia está constituida, según estos autores, por un conjunto de familia de modelos, ¿no? Y entonces estos autores le van a dar muchísima importancia a este concepto, el concepto de modelo. Esta manera de hacer filosofía de la ciencia está muy basada en teoría de conjuntos y también tuvo su apogeo más o menos desde 1960 hasta 1980, ese es como su momento cumbre, 20 años, pero todavía sigue bastante fuerte, ¿no? Digamos, hay muchos teóricos contemporáneos que se siguen reivindicando como parte de la concepción semántica. Aquí en México existe un gran filósofo de la economía, es un profesor que da clases en Veracruz. Él hizo una reconstrucción desde esta perspectiva de la teoría del valor trabajo de Marx. Ahorita no recuerdo su nombre, pero bueno, lo voy a investigar. Y bueno, este autor pues sería bastante influenciado por esta concepción semántica. Bueno, esta concepción, digamos, más o menos desde los años 80, tuvo una serie de dificultades, en particular por el tema de dar cuenta de las idealizaciones que, digamos, para poder hacer la exposición, aquí basta decir que una idealización sería una tergiversación deliberada de la realidad. Es un enunciado deliberadamente falso. Y entonces, si nosotros decimos que los modelos involucran una serie de idealizaciones, se vuelve muy problemático decir en qué sentido se parece el modelo y la realidad. Y un ejemplo muy típico es el ejemplo de la teoría de elección racional. ¿Cómo podemos decir que el modelo estándar de elección racional se parece a un ser humano, ¿no? ¿En qué medida se parece la función de utilidad que postulan los economistas al comportamiento de una persona de carne y hueso? Eso es un tema complejo porque no es obvia, no es obvia la respuesta, ¿no? Y el giro práctico de la ciencia se va a centrar, por un lado, en este tema de las idealizaciones. Por otro lado, este giro surge como parte de las críticas que se hacen desde 1960, 1970, 1980 a el empirismo lógico,
que se le conoce a estas críticas de Kuhn, Feyerabend, Lakatos, como las críticas historicistas, y entonces más bien se centra el análisis filosófico en las prácticas científicas, porque no se puede desligar. Digamos, aquí no voy a explicar todas las razones que llevaron a esto, pero simplemente decir que en estos años se cuestionó bastante la separación entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, porque básicamente no se puede tener una distinción tan nítida, tan clara, entre lo que es justificar y lo que es descubrir, ¿no? Por otro lado, la idea es que la justificación de los modelos en gran medida depende no solo de enunciados lógicos, proposicionales, que se pueden articular en un discurso lógico, sino que también depende de otros estándares extralógicos, por decirlo así, racionales, que son parte de las prácticas científicas. Existen también una serie de estándares, técnicas y métodos que no se pueden verbalizar, que no se pueden formalizar, pero que están implícitos en las prácticas científicas de investigación y que todo esto va a tener un papel al momento de justificar y producir el conocimiento, ¿no? Entonces, varias razones fueron llevando a construir como principal unidad de análisis lo que son las prácticas científicas. Y en la actualidad casi todos los filósofos de la ciencia van en esta dirección, aunque reitero, hay muchos otros que siguen siendo semánticos y otros siguen siendo sintácticos, ¿no? Digamos, hay de todo en la Villa del Señor, pero este giro práctico del cual yo mismo me siento parte de este giro práctico, la unidad de análisis que se va a estar fraguando es la práctica científica, entender filosóficamente la práctica científica. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a estar abordando diferentes dimensiones de la práctica científica y vamos a ver cómo estas diferentes dimensiones pues, son parte de un todo y entre ellos constantemente se están retroalimentando. Este giro práctico o pragmático tiene su auge desde los años 80 hasta la actualidad. Y bueno, dentro de estas perspectivas del giro práctico, lo que va a interesar a filósofos de la ciencia contemporáneos como Mary Morgan, como Margaret Morrison, como Nancy Cartwright, como Scully Mackey, Roman Frege, entre otros, es lo que se conoce como las prácticas de la modelización. Cómo los científicos modelizan o hacen modelos y cómo a partir del desarrollo de estos modelos van a generar conocimiento sobre su mundo. Este enfoque tiene una influencia bastante grande de un libro clásico que compila una serie de artículos de Nancy Cartwright que se llama Cómo las leyes de la física mienten. ¿Qué quiere decir Nancy Cartwright con esto? ¿Qué quiere decir Nancy Cartwright cuando dice que las leyes de la física mienten? Lo que ella quiere decir básicamente, como yo lo estoy entendiendo, es que las leyes científicas, tanto de Newton como de Einstein, etcétera, son leyes científicas que operan en condiciones ideales. Son leyes que, siguiendo, digamos, el planteamiento, porque estos autores están bastante influenciados por John Stuart Mill, serían leyes que funcionan y que son verdaderas en abstracto, en un nivel, digamos, de abstracción, donde existen condiciones ceteris paribus, etcétera. Ahí ocurren cierto tipo de fenómenos, ¿no? Pero cuando se trata de concretizar o desidealizar estas leyes, lo que vemos es que muchas veces los hechos observados no se corresponden con el modelo, ¿no? Con el modelo planteado en condiciones ideales, ¿no? Entonces tiene que haber una serie de transformaciones que se aplican al modelo para poder, digamos, desidealizar. Y de ahí, pues, el interés en entender este proceso de idealización y desidealización, ¿no? Bueno, vamos a tener una sesión específica sobre este tema de qué es idealizar y qué es desidealizar y cómo toda esta discusión de idealizaciones, desidealizaciones, etcétera, ha tenido diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Aquí lo único que me interesa apuntar
es que usualmente un enfoque común de la práctica de la modelización es que se tiene, digamos, en el entrenamiento de los científicos, una serie de axiomas o una serie de leyes científicas formuladas como axiomas, se tiene la realidad, se tiene la realidad en tanto datos que se producen por medio de investigaciones, etcétera, y más bien se forman modelos que serían algo así como una mediación entre las leyes científicas axiomatizadas y los datos. Y se producen modelos que se convierten en estas mediaciones entre la ley o la teoría y la realidad observada. Y estas mediaciones son instrumentos que tienen hasta cierto sentido cierta autonomía, ¿no? En el sentido de que el modelo es producto de esta correlación, perdón, de estas relaciones complejas entre los agentes científicos, la realidad, pero al mismo tiempo el modelo se va modificando, se va transformando y adquiere cierta autonomía respecto al modelizador, ¿no? Entonces ahí se habla también de los modelos como instrumentos que tienen cierta autonomía y que se van adaptando y que se van pues aplicando a diferentes contextos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el tema del modelo de elección racional es un ejemplo clarísimo, porque es un modelo que, si bien surge en economía, va adquiriendo cierta autonomía y se aplica, digamos, a diferentes fenómenos como fenómenos biológicos, etcétera, etcétera. Entonces, decir esto, ¿no? Que las prácticas de la modelización en la ciencia en general es un objeto que interesa a los filósofos y en particular a los economistas también les va a estar interesando. Ahora, una vez situada la relevancia de entender la práctica de elaboración de modelos, decir que existen diferentes maneras de entender lo que son los modelos. Y aquí lo que vemos es que existen diferentes corrientes, unas de las cuales se conocen como las llamadas ficcionalistas, que lo que establecen es que los modelos nos ayudan a entender la realidad no tanto porque sean representaciones fidedignas o literales o realistas o verdaderas de la realidad, sino que más bien los modelos son deliberadamente falsos, son literalmente ficticios, pero más bien nos ayudan a entender la realidad porque se convierten en metáforas o en analogías. Aquí uno de los principales exponentes de esta corriente es Roman Fried, y él lo que va a estar diciendo es que nosotros entendemos cosas de la realidad por medio de modelos falsos, del mismo modo en que podemos extraer lecciones de la realidad leyendo novelas ficticias, ¿no? Entonces aquí el énfasis va a ser sobre todo en el carácter metafórico y en el carácter, por decirlo así, literario de los modelos, ¿no? El carácter metafórico y la analogía. Ya no tanto el tema de la verdad, etcétera, ¿no? Como fue en el empirismo lógico. Otros autores van a poner énfasis en cómo los modelos usan ficciones o usan idealizaciones como instrumentos o estrategias para aislar tendencias centrales, ¿no? Es decir, cuando uno introduce la idealización del vacío perfecto, lo que va a estar diciendo es que se quita lo que sería ¿cómo se llama? La fricción. Y entonces la fricción se aísla del análisis y más bien se centra el análisis en lo que sería la ley de la caída libre de los cuerpos en el vacío, ¿no? Y entonces ahí vamos a estar analizando básicamente cómo operan ciertas relaciones de causalidad. Este, ahorita vamos a entrar en este tipo de cuestiones si se puede establecer una diferencia entre modelos y métodos. Lo que ahorita voy a decir nada más es que hay diferentes maneras de hacer modelos, no hay una única vía. Digamos, parte también de presentar esta panorámica es que antes, en la filosofía empirista de la ciencia, en la perspectiva sintáctica, se creía
que existía una lógica de investigación científica, una nada más, y que esta manera de hacer investigación en la ciencia era como una aproximación al método científico. O sea, es decir, se creía que el método de la ciencia era uno, es decir, se tenían posiciones monistas, porque se pensaba que había una sola manera de hacer investigación científica y por lo tanto, pues se equiparaba lógica con método, ¿no? Lo que vamos a estar viendo es que diferentes perspectivas, como los enfoques artefactuales, van a estar planteando que no existe una única manera de hacer investigación en la ciencia, no existe un método, sino varios métodos, pero en particular en la discusión sobre modelos, lo que interesa sobre todo a Mary Morgan mostrar es que no existe una única manera infalible de construir modelos rigurosos, sino que existen bastantes, existen diferentes maneras de construir modelos y la economía, pues en esa medida se convierte en una ciencia bastante plural porque existen diferentes maneras de hacer modelos, ¿no? Y bueno, vamos en futuras sesiones hablar un poco más de este tema. Decir que en los enfoques artefactuales de Tarja Nutila y Mary Morgan, lo que se trata de decir es que los modelos son artefactos epistemológicos que no necesariamente tienen valor de verdad y que más bien nos ayudan a interpretar la realidad, ¿no? Y que pueden tener diferentes funciones epistemológicas. Es decir, los modelos no nada más buscan explicar, sino que buscan describir, explicar, predecir, formular políticas públicas y una serie de etcéteras, ¿no? Entonces los objetivos de los modelos ya no es nada más uno, sino son varios, ¿no? Y entonces eso nos da también una idea del carácter plural de los modelos. Pero también, ¿qué cuenta como modelo? Porque hay prácticas científicas que consideran que una serie de objetos son modelos solo en ciertas condiciones, ¿no? Solo en ciertos contextos, en otros contextos pues, simplemente no. Y aquí entra pues el tema también de la, eh, digamos, de la dimensión social de la ciencia. Es decir, cuando uno hace una serie de formulaciones matemáticas, etcétera, y lo presenta a un auditorio, uno está escribiendo para un auditorio específico, ¿no? Pero si el auditorio no entiende los modelos, es decir, no entiende las formulaciones matemáticas, para ese auditorio simplemente lo que vas a presentar es una serie de diagramas que para ellos no va a tener significado. Entonces, aquí se convierte la noción de modelo en algo dependiente del contexto. Es decir, si tú presentas una serie de funciones matemáticas, etcétera, a una población que no sabe matemáticas, pues realmente ahí no va a haber un objeto intersubjetivo que se pueda usar como un vehículo de comunicación científica. Entonces ahí, pues, hay autores que dirían que eso no es un modelo, ¿no? En esas condiciones, en otras condiciones sí. No sé por qué no cambia. Le voy a detener que hay veces que luego el internet ahí está boicoteando. Eh, Ahorita vamos a tener un pequeño descanso, nada más voy a terminar de presentar algunas ideas generales sobre la cuestión. Y bueno, decir esto, ¿no? Que en el caso de la filosofía de la ciencia, hay este creciente interés en entender la práctica de la modelización. Y bueno, en el caso específico de la filosofía de la ciencia, perdón, de la filosofía de la economía, pues hay también un proceso gradual de alejamiento de las maneras popperianas de entender la práctica científica, ¿no? Pues aquí nada más mencionar que Popper fue un filósofo de la ciencia importante del siglo XX, seguramente lo conocen, han escuchado hablar de él. Sus principales obras son La lógica de la investigación científica, La sociedad abierta y sus enemigos, y el libro de Conjeturas y refutaciones. Karl Popper es un autor que nosotros decimos que es parte de la concepción sintáctica de hacer ciencia, de hacer filosofía de la ciencia, porque él está tratado, o sea, él se enfoca en reconstruir la lógica inherente
a la investigación científica que estaría recogida en el método. Cómo los investigadores, digamos, tienen una lógica de investigación, ¿no? Y dentro de esa lógica de investigación, lo que él va a decir es que los científicos le dan mucha importancia a la prueba empírica, pero en un sentido no de verificación como los empiristas lógicos, sino en un sentido de refutación. Es decir, la prueba empírica tiene un papel epistémico en la medida en que orienta el desarrollo de hipótesis y retención de hipótesis, básicamente. Es decir, Popper se va a centrar en lo que ahora llamaríamos la elección de teorías. ¿Cómo vas a elegir una teoría sobre otra? Y entonces lo que él va a decir, vamos a enfocarnos primero en si la teoría es refutable. Si la teoría puede generar un conjunto de enunciados que se pueden refutar mediante observación o mediante experimentación de cualquier tipo, podemos decir que primero esa teoría es científica y no pseudocientífica, ¿no? Digamos, ese es el planteamiento de Popper. Porque a Popper le interesa lo que es el criterio de demarcación, decir qué es ciencia y qué es pseudociencia, ¿no? Entonces él dice, lo que va a plantear la distinción es la refutación. Ahora, la refutación, pues, va a ser siempre inacabada. Es decir, lo único que podemos decir es que una teoría no está verificada, es lo único que podemos decir, pero también podemos decir que no está refutada. Y entonces las teorías nunca van a ser verdades absolutas en Popper, sino van a ser verdades en la medida en que no están refutadas, ¿no? Van a ser teorías que puede ser que en el futuro se refuten por otras teorías, etcétera, pero en realidad para Popper las teorías son un conjunto de conjeturas que los científicos van a estar desarrollando, van a elaborar teorías que van a someter a prueba empírica, y si ven ellos que la prueba empírica refutó la teoría, para Popper la teoría se tiene que refutar, se tiene que descartar y formular una nueva teoría. En cambio, si la prueba empírica no refutó la teoría, pero era probable que se pudiera refutar, lo único que vamos a tener es una teoría entonces que tiene cierto temple, una teoría que tiene cierto carácter de robusto y se va a mantener, y se va a mantener hasta que surja una nueva teoría más general o una prueba empírica que la refute, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, aquí estoy simplemente tratando de presentar la visión como más fundamental de Popper, esta idea del falsacionismo, se centra sobre todo en esta perspectiva sintáctica de la ciencia, centrada en el análisis lógico de la ciencia. A él le interesa pues mostrar cómo las teorías se pueden refutar y mostrar esta lógica, ¿no? ¿Cuál es la lógica subyacente a todas estas teorías? Pues lo que vendría siendo el modus tollens, es decir, si P, entonces Q, y cuando no Q, entonces no P. Pero si tenemos P, entonces Q, ¿no? Entonces, eso es como el planteamiento principal de Karl Popper. Y lo que él va a decir es que la filosofía de la ciencia pues se va a entender principalmente como esto, como una especie de análisis lógico del lenguaje, y él pues va a tratar de evitar en la medida de lo posible entrarle a la discusión sobre el contexto de descubrimiento, ¿no? Él solo le va a interesar el contexto de justificación. Y a todo aquello que sea temas relacionados a cómo los científicos construyen conocimiento, etcétera, eso le va a llamar él le va a llamar psicologismo. La visión de Popper se le criticó desde los trabajos de Thomas Kuhn, de Feyerabend y de Lakatos. Primero porque ellos planteaban que los científicos en la realidad no van eligiendo teorías en función de cómo se refutan. Es decir, la investigación científica no consiste en refutar teorías. La investigación científica tiene otro tipo de motivaciones que no están siendo recogidas por la lógica de la investigación científica. Por lo tanto, digamos, ahí hay una diferencia entre el carácter normativo que establece Popper de hacer ciencia y la práctica científica de investigación real, ¿no? Entonces ahí hay esa disparidad. Segundo, dicen los críticos de Popper
que hay diferentes teorías que, pese a la evidencia empírica contraria, aún así hay economistas que la retienen. Y aquí vemos muchos ejemplos, por ejemplo, de economistas neoclásicos que siguen manteniendo, pues, por ejemplo, la idea de equilibrio general, ¿no? Pese a que ha habido ejemplos empíricos que demuestran que no existe el equilibrio, ellos la mantienen, ¿no? ¿Por qué la mantienen? Pues bueno, ahí hay un tema de análisis, ¿no? Y lo que dice autores como Lakatos es que esta retención de teorías supone una distinción entre hipótesis núcleo y las hipótesis auxiliares. Por ejemplo, la teoría de elección racional, lo que diría Lakatos es que es una teoría que parte de una hipótesis núcleo o de un conjunto de hipótesis núcleo. ¿Cuáles serían? Pues, por decirlo de alguna manera, podríamos decir eh, que la hipótesis núcleo de ese modelo es que la principal motivación de actuar es el interés propio. Podremos decir a su vez que también la hipótesis núcleo es que los agentes son perfectamente racionales, ¿no? Em, pero lo que nosotros vemos es que muchas veces las personas en la realidad no actúan solo por interés propio ni tampoco son perfectamente racionales, ¿no? Entonces, lo que diría Lakatos es que se integran una serie de hipótesis auxiliares al modelo estándar para decir y salvar, digamos, la teoría de la refutación como integrando estas hipótesis auxiliares. Y hay algunos enfoques contemporáneos que ven a la economía del comportamiento como una serie de hipótesis auxiliares que se aplican para retener esta hipótesis núcleo, ¿no? Por ejemplo, la idea de sesgo cognitivo. La idea es que los agentes no son perfectamente racionales porque tienen sesgos cognitivos, ¿no? Y estos sesgos cognitivos los hace percibir la realidad de una forma distorsionada, lo cual los lleva a cometer errores sistemáticos, ¿no? Pero las personas deberían ser racionales, ¿no? Entonces, la idea es que se puede mantener la hipótesis de la optimización, pero se le añade la idea de sesgo cognitivo como una hipótesis auxiliar que explica por qué las personas reales no toman decisiones óptimas, ¿no? Entonces, digamos, eso sería una manera de interpretar desde Lakatos la economía o una parte de la economía del comportamiento en relación a la economía neoclásica, ¿no? Eh, y lo que diría Lakatos es que si un programa de investigación depende cada vez más de estas hipótesis auxiliares, se convierte en un programa en descomposición, porque ya la hipótesis núcleo está dependiendo de demasiadas hipótesis auxiliares que según Lakatos son ese cinturón de seguridad que retiene a la hipótesis núcleo y en esa medida, pues más bien cada vez está dependiendo de evidencia y de hipótesis ad hoc, que lo que hace es demostrar que esa hipótesis núcleo es cada vez más problemática, ¿no? Y entonces se debería de abandonar por otra hipótesis núcleo, ¿no? Eh, Otro tipo de programas de investigación que serían los más fructíferos, según Lakatos, son aquellos que dependen principalmente de la hipótesis núcleo y que esa hipótesis núcleo nos sirve para explicar fenómenos nuevos, para hablar de evidencia nueva. Y cuando se usa esa hipótesis y se usa cada vez o se usa de muy poca hipótesis ad hoc o hipótesis auxiliares, lo que se tiene es un programa de investigación fructífero que siga avanzando, ¿no? Eh, Algunos dicen que la perspectiva de Lakatos es una respuesta popperiana al giro historicista, porque en el fondo se retiene la metodología de Popper y se le trata de integrar algunos elementos historicistas por medio de la noción de hipótesis auxiliares, ¿no? Pero esta teoría, incluso en Lakatos, sigue siendo eh, bastante sintáctica, porque un programa de investigación, al final, en la visión de Lakatos, sigue siendo un conjunto de enunciados lógicos que están relacionados entre sí y que siguen cierta lógica, ¿no? Entonces, la visión de Lakatos, en esa medida, sigue siendo parte de la concepción sintáctica de hacer ciencia. Pero estas perspectivas han sido cuestionadas, como lo hemos visto en los textos que se les sugirió para el día de hoy. Primero porque esta distinción entre qué es una hipótesis núcleo y qué es una hipótesis auxiliar
no es del todo clara. Hay algunos economistas del comportamiento que ellos no dirían que la noción de sesgo cognitivo es una hipótesis auxiliar. Ellos dirían que es una hipótesis núcleo y que esta hipótesis núcleo les permite hacer interpretaciones de fenómenos nuevos y que les permite elaborar teorías, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido es la noción de sesgo cognitivo una hipótesis núcleo o una hipótesis auxiliar? No es claro, ¿no? Y así, digamos, podemos ir con muchísimos otros ejemplos. Entonces, no es claro eso, esa distinción ya cuando se aplica a casos específicos, no es del todo obvio en qué medida podemos decir que la hipótesis núcleo es esta y la hipótesis auxiliar es esta otra, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de la teoría del valor de Karl Marx. Ahí, ¿cuál sería la hipótesis núcleo y cuál sería las hipótesis auxiliares? No es claro, no es del todo obvio, y entonces aquí se genera un problema de interpretación. Por otro lado, la idea de Lakatos es que se sigue reteniendo la idea de la falsación, pero en la realidad lo que se observa es que los economistas muchas veces no siguen esa lógica y no tendrían por qué seguirla, ¿no? Digamos, eso es como uno de los planteamientos, ¿no? Las prácticas científicas de los economistas no tienen por qué reducirse a seguir la lógica de Popper. Ahora, si nosotros tomamos literalmente en serio la idea de que toda la ciencia debe de ser popperiana, las consecuencias sobre la economía serían devastadoras. ¿Por qué razón? Porque resulta que muchas de las hipótesis que usan los economistas o muchos de los supuestos estructurales que usan los economistas, pues no son hipótesis que se sometan a prueba empírica, ¿no? No son hipótesis que se estén constantemente refutando y confirmando o reelaborando, sino que simplemente son supuestos o son idealizaciones que se usan para hacer simplificaciones y hacer modelos, ¿no? Y entonces, como dice el texto de Euskal y Maki, el que vimos la sesión pasada, se tendría que presentar una distinción, perdón, una disyunción entre elegir la metodología de Popper o elegir los modelos, ¿no? Y en particular, en este caso, los modelos neoclásicos. ¿Ustedes con qué creen que los economistas se van a quedar? O sea, ellos preferirían seguir el método de Popper y reelaborar toda la ciencia que ellos hacen en función de lo que dice Popper, o más bien conservar sus modelos, que les permita además, aquí integrando un elemento sociológico, mantener sus trabajos, acceder a ciertas consultorías, etcétera, etcétera, publicar en ciertos papers, etcétera. Pues evidentemente la respuesta histórica que se dio en los años 70 y en los años 80 es que los economistas pues simplemente pues no le hicieron caso a Popper, ¿no? Y fueron desarrollando pues sus investigaciones siguiendo otro tipo de planteamientos. Entonces esto hace ver que cierto tipo de filosofía de la ciencia, si digamos no está anclada a las prácticas científicas de investigación, se convierte en una filosofía irrelevante, ¿no? Entonces, de ahí que haya habido este giro práctico de la filosofía de la ciencia para realmente entender qué es lo que los economistas, y no solo los economistas, sino en general los científicos, están haciendo en sus prácticas científicas y tratar de hacer una filosofía que sea relevante para, para los asuntos prácticos, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar viendo después, ¿no? En el curso, es que sí se requiere saber bastante de economía para poder hacer filosofía de la ciencia de la economía. Y bueno, eso es parte de esta cuestión. Y finalmente, decir que dentro de las prácticas de elaboración de modelos, la perspectiva falsacionista falla en retener esta noción de elaboración de modelización. Es decir, la idea de que se construyen modelos que en condiciones ideales son modelos verdaderos, pero que en condiciones más concretas y más desidealizadas pueden ser falsos, ¿no? Y bueno, básicamente eso sería lo de la presentación de ahorita. Me imagino que tienen bastantes preguntas, bastantes comentarios.
Ahorita son las 10:10. Si quieren, ahorita nos damos un descanso de unos 10 minutos para que nos dé tiempo ahí de tomar algo, descansar un poquito y regresamos. Y ya el resto de la sesión la dedicamos a discusión, ¿no? Entonces, ahorita en un momento les vuelvo a enviar el link y le entramos de lleno a la discusión. También para que ustedes, ahorita en lo que están tomando su café, en lo que están descansando, pues van pensando sus preguntas, van pensando como los temas que les gustaría que abordemos. Y si también tienen preguntas de los textos, también con toda confianza lo pueden plantear. Pero bueno, entonces,